Señoras y señores, buenos días. El saludo para todos ustedes, el agradecimiento por estar aquí presente en el ciclo Desayunos Útiles organizado por Somos Uruguay. Le damos la bienvenida y también el saludo para el director de Somos Uruguay, Mario Lev, que hoy no nos acompaña por un quebranto de salud. Él justamente es quien también los recibe y les da la bienvenida a un nuevo evento de Somos Uruguay. Hoy la convocatoria es Mundo Incierto y Región Turbulenta. ¿Y por casa cómo andamos? La disertación a cargo del presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara. Antes de presentar a nuestro invitado, el agradecimiento para los auspiciantes, quienes hacen posible la realización de los eventos que organiza Somos Uruguay desde hace más de una década. El agradecimiento para Catun Nasi, Antel, Scotiabank, UCM, Aerolíneas Argentinas, Arapey, Termal Resort y Spa, Asociación Española, Ili Café, Latam Airlines, Via Aqua Spa, Hyundai, Danone, Demarco, Securitas, Pagnific, Good Life, Grupo Lev, Azucarlito, Juan Palleiro, Galería de Arte y Cuadrería del Sur, Enviar Servicios Postales, Visión Direct, Vitale, Cortiluz, Tevias, Talar, Netgate, Costumbres Uruguayas, Burso Masteller, Radio Sarandí, Penguin Random House, Grupo Editorial, Televisión Nacional Uruguay, Jugos del Valle, BTV, El Observador y La Tele. Apoyan Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Scotiabank, Antel, Facal y Compañía, Asociación Española, Enviar Servicios Postales, Leysincar, Inalog, Banco Central del Uruguay, ANDA, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Clearing de Informes, Banco República, COPAB, Banco Hipotecario del Uruguay, UTE, Uruguay 21 y COPAC. El agradecimiento a todas estas empresas, organizaciones que, reiteramos, hacen posible los eventos que organiza Somos Uruguay en el día de hoy con la convocatoria del presidente del Banco Central del Uruguay, a quien vamos a escuchar en minutos. Good Life, programa de frutas en la empresa, te invita a desayunar con las frutas frescas dispuestas en las mesas. Las mismas están limpias y prontas para su consumo. El agradecimiento también para la gente de Good Life. Mario Vergara, nuestro disertante en la mañana de hoy, se lleva estos obsequios por parte de Somos Uruguay y de nuestros auspiciantes, Penguin Random House, Grupo Editorial, Via Aqua Spa, un cuadro de Juan Palleiro, Galería de Arte y Cuadrería del Sur, bombilla, mate, termo y yerbera forrados en cuero, gentileza de Costumbres Uruguayas. Y UCM le obsequia un chequeo ejecutivo completo, exámenes de laboratorio, estudios paraclínicos y consultas con reconocidos especialistas UCM, esto en las instalaciones del Centro Médico de Carrasco. Con UCM estás cubierto. Ustedes, luego de la disertación de Vergara, podrán acercarle preguntas, comentarios a través de WhatsApp al 092 21 20 12. Reiteramos, las preguntas, los comentarios para el final de este desayuno lo pueden hacer llegar a través de este número de WhatsApp 092 21 20 12. También ustedes, nuestros invitados, tendrán la posibilidad de participar en un sorteo al final del desayuno con obsequios de Penguin Random House, de Via Aqua Spa, de Costumbres Uruguayas, de Good Life y también de Ili Café. Y atención, que en el día de hoy tenemos un sorteo especial de 20.000 millas Latam Pass, cedido por Latam Airlines. Este premio se podrá canjear por pasajes a Santiago, Río de Janeiro o Lima. Para participar, deben completar el formulario de inscripción al programa que tienen en sus mesas y entregarlo a la azafata, que pasará a retirarlo en unos minutos en el desarrollo del desayuno. Si ya son socios del programa Latam Pass,
Solo deben completar su nombre y documento para participar del sorteo, así que mucha suerte para todos. Esto será sobre el final del desayuno cuando estemos sorteando los obsequios para ustedes, nuestros invitados especiales. Reiteramos las preguntas a través del 092 21 20 12. Podrán revivir y escuchar y ver nuevamente este desayuno con la disertación del presidente del Banco Central el próximo lunes 18 de junio a través de la web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. También tenemos dos invitaciones para hacerles antes de convocar a nuestro invitado. Desayunos útiles, próximo martes 17 de julio, hora 8, Aeropuerto Internacional de Carrasco. El invitado, Yamandú Orsi, intendente de Canelones. Reiteramos, martes 17 de julio a la hora 8 los esperamos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Y una invitación también muy especial que hace Somos Uruguay en lo que ya todo el mundo está palpitando, que es el Mundial de Rusia 2018. La invitación de Somos Uruguay es a un desayuno con pantalla gigante y 7 LEDs el viernes 15 en el debut de la Celeste a la hora 9, Uruguay-Egipto. Somos Uruguay Espacio, será el lugar de encuentro para todos ustedes. Está la invitación hecha con desayuno incluido en Colón 1473 con la esperanza de comenzar debutando y ganando en el Mundial de Rusia. Así que la invitación está hecha para el próximo viernes. Ahora sí, vamos a convocar a nuestro invitado de hoy, al presidente del Banco Central, Mario Vergara, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy bien. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. De más está decir que todos acompañamos el deseo de pronta recuperación para Mario Lev, que con su característica fuerza y su característico buen humor afronta siempre las vicisitudes que la vida le pone por delante. Ya para escuchar a Yamandú, para ver el partido, ojalá que Mario ya esté con nosotros. Es un gusto, decía, estar aquí, tener esta posibilidad que Mario y su equipo nos permiten tener este diálogo, esta presentación y este intercambio en momentos complicados, ¿verdad? El modo mundial que ya todos vamos teniendo en la cabeza nos va a entretener sin duda, pero no nos puede hacer perder de vista que el mundo está difícil, que tiene noticias todos los días, ¿sí? Ya sea desde la foto del G7 hasta las guerras comerciales, las guerras cambiarias, las guerras, ¿verdad? Un ratito con Canadá y México, otro ratito con Europa, otro ratito con los árabes, otro ratito con China, otro ratito con Corea. Estamos permanentemente recibiendo noticias que no hacen más que agregar incertidumbre, que agregar volatilidad. Y en ese mundo es que tenemos que navegar, y esa es un poco la propuesta de la presentación, recorrer un poco dónde estamos parados en este contexto global de incertidumbre y de volatilidad, para lo cual se agrega también la región, ¿verdad? Un poquito parafraseando a Jaime Ross en su momento, ¿no? Estamos rodeados. Argentina tiene sus problemas, Brasil tiene sus problemas, también les proponemos entonces recorrer un poquito ese panorama porque tanto el mundo como la región condicionan no solamente cómo está el Uruguay, qué potencialidades y qué expectativas tenemos para la economía y la sociedad uruguaya, sino también, bueno, para los hacedores de política, cómo reaccionar, cómo navegar también este permanente bombardeo de olas, ¿verdad?, que nos mueven el barco a cada momento. Recorramos entonces los dos bloques. El primero es el mundo y la región, incertidumbre, turbulencia, volatilidad, ¿sí? Y después concentrarnos un poco en dónde estamos parados en materia
económica en Uruguay. Este gráfico ya lo venimos mostrando hace largo rato, ¿verdad? Y cuando uno piensa que ya la incertidumbre y la volatilidad a nivel global no pueden estropearse aún más, no pueden crecer aún más, bueno, como decíamos recién, todos los días hay noticias que alteran este asunto. Estos indicadores de incertidumbre de políticas económicas en contextos de globalización, es decir, un tweet, perdón, esas cosas uno las va aprendiendo después que se la corrigen 200 veces, un tweet altera los mercados financieros de manera drástica, un tuit altera las relaciones geopolíticas, un tuit altera los flujos comerciales, un tuit altera las relaciones cambiarias. O sea, el hecho de dar señales inconsistentes de manera sistemática y el hecho de que todo esté interconectado y globalizado potencia el marco de inestabilidad, potencia el marco de incertidumbre. Hay ruidos en todos los terrenos, prácticamente no hay dimensión en la cual no tengamos dificultades para enderezar los barcos a nivel global. En el terreno geopolítico, como decíamos recién, una foto de una reunión del G7 es una buena imagen de cómo están las cosas, ¿sí? La falta de diálogo, las dificultades de coordinación, las inconsistencias, el no saber si estamos todos mirando más o menos para el mismo lado, dificulta enormemente las cosas. En el terreno comercial tenemos cuestiones que hace unos años hubieran parecido insólitas, ¿verdad? Estados Unidos tomando medidas proteccionistas todos los días, un rato con cada uno, ¿verdad? Y China, que es el otro jugador que está emergiendo, apareciendo, sin duda con mucha fuerza, pero permítanme decir también con mucha inteligencia, ¿sí? Es hoy el impulsor del multilateralismo y el libre comercio. Es un poco el mundo del revés, ¿no? Estados Unidos proteccionista, China libre comercio y multilateralismo. Pero afortunadamente es un factor de balance, afortunadamente es un factor que de alguna manera ayuda a mantener ciertas estabilidades a nivel global, por lo menos en el terreno comercial. En el terreno financiero, como les decía recién, enorme turbulencia, eso lo vamos a ver un poquito, hay una exuberancia muy grande en los mercados, como vamos a ver recién, y a todos estos factores de incertidumbre, geopolíticos, comerciales, financieros, también se agrega el mundo tecnológico, que es una buena noticia en términos históricos y en términos globales, pero también genera sus dificultades, sus incertidumbres, sus angustias, porque las transiciones son siempre difíciles, porque la adaptación a cambios tan drásticos que se están dando y van a seguir dándose en el terreno tecnológico generan fricciones, generan dificultades para mucha gente en términos laborales, en términos de relacionamiento económico, en términos sociales. Y bueno, esa es parte también de los desafíos de la política, ¿verdad? Encaminar razonablemente con la sociedad para que toda esta constelación nueva de oportunidades y riesgos que genera la dinámica tecnológica sea aprovechada, ¿verdad? Que aprovechemos lo más posible las oportunidades y que sepamos mitigar y reducir los riesgos de la mejor manera posible. Pero en todo caso, todo este contexto se sigue caracterizando y lamentablemente cada vez más por las palabras incertidumbre, volatilidad, turbulencia. Una de las variables que está presente todos los días en la conversación, ¿verdad? Que es el valor del dólar. Nosotros vivimos bajo la égida de influencia, la zona de influencia del dólar estadounidense. Y bueno, este grafiquito que no parece largo, pero en realidad son solo los últimos 2 años y medio, muestra la volatilidad con la que se ha movido el valor del dólar a nivel global. Este no es el tipo de cambio en Uruguay, este es el valor del dólar contra una canasta relevante de monedas del mundo, o sea, es el valor global, digamos, de la divisa estadounidense. Es realmente
muy difícil que cuando la moneda o una de las monedas que deben contribuir con estabilidad en el mundo tenga estos movimientos y estas volatilidades, no solamente por cómo sube y baja de manera drástica, sino también por el hecho de que sube y baja en base a factores muy diversos. La explicación de estos movimientos, de esta volatilidad del dólar a nivel global, no se explica estrictamente por cuestiones económicas o cuestiones financieras. Cada vez más esto se atraviesa, como decía hace un rato, por cuestiones de posicionamiento política, por geopolítica, y se refuerza con la lógica de las expectativas. El factor de las expectativas juega cada vez más en el mundo porque ya tenemos todos los mecanismos para actuar en base a expectativas. Si uno espera que el dólar va a subir, actúa hoy, ¿verdad?, asumiendo que el dólar ya está subiendo. Y por lo tanto lo que hace es seguramente exacerbar y adelantar ese movimiento. Y cuando va para abajo lo mismo. O sea, la volatilidad está potenciada y alimentada por expectativas que se generan en base a señales inconsistentes. En la economía americana y en la política americana hay señales inconsistentes. En realidad, si uno se ciñera estrictamente a la evolución económica de Estados Unidos ya está mostrando señales de crecimiento económico de manera mucho más consistente que un tiempo atrás. Pero como todo eso está enrarecido, digamos, con las señales en el terreno de las políticas, en el marco fiscal, en el marco monetario, en el marco financiero, ¿sí?, esa señal de la economía americana se diluye, queda inconsistente y por lo tanto no vemos linealidad, no vemos un trayecto más o menos tranquilo de las variables. Lo que vemos es volatilidad. De todas maneras, hay factores estructurales que están por debajo de estas cosas y que más allá de esa volatilidad, las tendencias deberían más o menos darse. Y en ese sentido, si la economía americana se está fortaleciendo, ¿verdad?, es razonable esperar que la divisa estadounidense también tienda a fortalecerse. Más allá de la volatilidad, hay algunos factores que afortunadamente se van dando de manera más o menos gradual, porque si además la gradualidad no estuviera presente en algunas cuestiones, como la suba de las tasas de interés, etcétera, este panorama de turbulencia sería aún más fuerte. En el terreno financiero, aún durante tiempos en que la economía global, sobre todo la economía de Occidente, digamos, estaba relativamente fría, los mercados financieros igual crecieron. O sea, había una exuberancia en los mercados financieros, en las bolsas de valores, que no necesariamente era reflejo de una fortaleza subyacente del sector real de las economías desarrolladas. Todos ya a esta altura del partido en Uruguay sabemos que cuando los mercados financieros comienzan a crecer sin un soporte o sin una base real, a la larga tienen que corregirse, a la larga explotan, se generan burbujas. Por lo tanto, cuando nosotros veíamos eso, decíamos nos corre un poquito de frío por la espalda, ¿verdad? De hecho, hace unos pocos meses hubo una corrección, ahí ven en el gráfico todo cómo venían creciendo todas las principales bolsas del mundo. En un momento se caen un poco, lo que en su momento se ve como un colapso en las bolsas, como un lunes negro, un martes negro, un miércoles negro. En realidad, en este caso, son noticias más o menos saludables. Son un poco de corrección en bolsas que estaban inflándose y generando burbujas de manera peligrosa. Solo que esto además viene acompañado, como ven en esa nube amarillita o mostaza, no sé cómo se ve bien en las pantallas ahí, que es la volatilidad. O sea, esta corrección viene acompañada con mayor también volatilidad en los mercados financieros. Entonces tenemos incertidumbre en el terreno de las políticas a nivel global, riesgos y ruidos geopolíticos, comerciales, financieros, tecnológicos, exuberancia y también, por lo tanto, incertidumbre en los mercados financieros globales. Ese es el marco global. La región, lamentablemente, sobre todo en el último tiempo, lo que agrega es aún más ruido
y más desafíos. Tanto Brasil como Argentina presentan dificultades importantes y que ojalá encaminen cada uno en lo suyo, porque las dificultades que hay en ambos países no son exactamente iguales, pero que ojalá encaminen cuanto antes un orden en el terreno macroeconómico y político que nos tranquilice un poco, ¿verdad?, en esta nave que nosotros tenemos, porque siempre es mejor que lo que nos rodea contribuya con estabilidad y no con ruido. Pero lamentablemente ese no es el caso. En Brasil tenemos desbalances económicos y financieros, sin duda, un país que tiene un resultado fiscal de un déficit superior al 7 u 8%, con una deuda que es básicamente doméstica y en moneda local, porque Brasil históricamente ha sido un país financieramente cerrado, pero que es de corto plazo, con tasas de interés que seguramente van a ser cada vez más exigentes y demandantes a medida que el proceso sigue, con un pasado cercano de fuerte recesión, 2 años seguidos cayendo, acumulando más de 7 puntos de caída del producto, apenas un rebotecito el año anterior, y expectativas de crecimiento que eran un poco más sólidas hace un tiempo y que ahora nuevamente están decayendo, ¿verdad? A fin de cuentas, la base para arreglar los problemas es siempre crecer. Es mucho más fácil resolver temas fiscales, financieros, comerciales, etcétera, en contextos de crecimiento. Bueno, Brasil no está dando esa señal de que se viene un proceso de fuerte crecimiento que ayude a volver a balancear, por ejemplo, las cuentas públicas o el mercado de trabajo. En particular, el mercado de trabajo también se ha deteriorado sensiblemente en Brasil. Estamos en niveles de desempleo de órdenes superiores al 13%, ¿sí? Reitero, en un contexto en donde la economía estaba cayéndose y el repunte está siendo poco potente, ¿verdad? Eso explica también por qué la inflación en Brasil es muy baja, ¿verdad? Porque estamos en un contexto de caída o ahora de débil repunte de la actividad económica. Entonces, el contexto macroeconómico en Brasil necesita una adecuación bastante fuerte para dar una señal de sustentabilidad en el mediano plazo. El problema es que para eso se requiere también un marco político que ayude a tomar decisiones. Y ahí está la segunda dimensión que no contribuye a las soluciones, que es que el marco político en Brasil es tan o más incierto que los desbalances macroeconómicos. Tenemos dificultades para visualizar cómo va a estar Brasil saliendo, digamos, de una situación política muy compleja, no vale la pena desarrollar acá, pero todos lo conocen, ¿verdad? Tenemos elecciones en un plazo cercano, un candidato potente en prisión, dificultades para la legitimación del sistema político con respecto a temas de transparencia y corrupción. O sea, el desafío en el terreno político en Brasil es muy fuerte y eso entonces también perturba las posibilidades de corrección en la cuestión de las políticas macroeconómicas. Entonces tenemos al vecino del norte complicado en lo político, complicado en lo macroeconómico. Argentina también agrega lo suyo en materia de volatilidad, de incertidumbre, de incertezas, ¿verdad? La situación fiscal en la Argentina es tal como la de Brasil o incluso peor. En general uno muestra datos del déficit fiscal de Argentina que incluye al gobierno y las provincias, que está en órdenes del 6%. Lo que en general no se publica, y hay que sumarle a este déficit, es el déficit del Banco Central de Argentina, que en general los analistas lo estiman en no menos de 2 puntos. O sea, el déficit fiscal en la Argentina está al menos en órdenes de 8% del producto. Complicado también porque es un guarismo absolutamente insostenible. Déficit de 7, 8, 9 puntos del producto hacen insostenible cualquier trayectoria de las cuentas públicas. Genera una lógica de endeudamiento que es una espiral que todos sabemos cómo termina y quiénes la pagan. También las expectativas de crecimiento de la economía argentina se han desplomado en el último tiempo.
después de 5 o 6 años en donde la economía argentina en promedio estaba absolutamente chata, ¿sí? Creciendo un poquito, cayendo un poquito, de 2011 para acá Argentina no muestra dinamismo económico. Ha habido un repunte en el último periodo en materia de cifras de crecimiento, ¿sí? Pero las expectativas ahora se han vuelto un poco a enfriar, dado el panorama de desbalances en varias dimensiones macroeconómicas. Argentina tenía también expectativas de recibir flujos de inversiones potentes que lamentablemente no están llegando en el volumen y en la ola rápida que se esperaba. Y esa situación fiscal lleva a la necesidad de estar financiando año tras año 7, 8 puntos del producto de déficit, que hasta el momento tenían una utilización muy fuerte del financiamiento monetario, por la vía del financiamiento del Banco Central. Eso ayudaba a explicar órdenes de inflación que llegaron a 40 y pico %. En su momento hubo un reordenamiento en ese terreno, una reducción del financiamiento, no a cero ni mucho menos, pero por lo menos una reducción del financiamiento monetario del déficit en Argentina, en que la inflación se reduce y las expectativas de inflación eran más o menos consistentes con las formulaciones oficiales, ir a inflaciones del 17, 18%. Bueno, ese panorama también se revirtió, ¿verdad? Hoy tenemos en Argentina una inflación de órdenes del 25%, con expectativas de que eso siga recrudeciendo. Eso hace también que el Banco Central hubiera tenido que estar emitiendo títulos de manera sistemática. Hay un crecimiento muy fuerte de las letras que el Banco Central de Argentina coloca, que tienen dos características. Una, ya a esta altura las está colocando al 40%. Tuvo que dar esa señal de una suba drástica de tasa de interés en el momento de la corrida contra la moneda y además de muy corto plazo. El grueso de las LEBAC del Banco de Argentina vence en un mes y por lo tanto mes a mes tenemos esas fechas en donde está todo el mundo con el corazón en la boca a ver si una bolsa enorme de letras se renueva o no se renueva. Es muy difícil ir tomando decisiones macroeconómicas cuando uno tiene que atajar un penal de esos cada 30 días. Por lo tanto, el panorama en Argentina y la incapacidad, en primer lugar, la corrida contra la moneda y la incapacidad macroeconómica, digamos, de poder reordenar esta constelación de déficit, inflación, poco crecimiento y una situación social, un punto de partida también muy complicado, ¿verdad? Órdenes de pobreza alrededor del 30%. Bueno, de alguna manera es lo que lleva a que Argentina necesitaba un respaldo, una espalda financiera. Para ordenar estas cosas se necesita tiempo, para ganar tiempo lo que se necesita es plata. Una espalda financiera, había que poner mucho dinero arriba de la mesa, eso es lo que lleva a Argentina al acuerdo con el Fondo Monetario, que es de una dimensión que es más o menos del doble de lo que se planteó originariamente y que obviamente va a implicar condicionalidades y la necesidad de ajustes dolorosos, ¿verdad?, en la economía y en la sociedad argentina. Ahora, ese panorama obviamente también nuevamente le agrega incertidumbres, volatilidades a la economía uruguaya o a la expectativa de la economía uruguaya. Entonces, estamos en un mundo con mucha incertidumbre, mucha volatilidad, mucha turbulencia. La región, si algo agrega, es más volatilidad, más incertidumbre, más turbulencia. Vengamos un poco a nuestro país, ¿verdad? Un poco el por casa cómo andamos en este contexto. Contexto que básicamente lo que vuelve a poner a prueba es si la plataforma que pensamos haber construido en la última década para mitigar las vulnerabilidades, para generar las fortalezas para afrontar estas dificultades. El Uruguay es un país pequeño, siempre va a estar expuesto a los shocks globales, a los shocks regionales. Y estamos en un mundo hoy de shocks enormes. Nuevamente nos pone a prueba la plataforma que hemos construido entre los uruguayos para afrontar estas circunstancias.
el haber tenido una estrategia de manejo de riesgos, de entender dónde estaban las vulnerabilidades, tratar de mitigar los riesgos, tratar de generar, reitero, esas fortalezas que nos permitan asegurarnos un poco. Nadie está totalmente vacunado de estas cosas, pero sí puede estar uno más preparado, ¿verdad? Y bueno, así como pasó en 2008-2009, donde el mundo, ¿verdad?, se revolucionó con la crisis financiera global, y aquí la navegamos de manera muy razonable, así como pasó en 2011-2012, donde Europa le agregó enorme incertidumbre a los mercados financieros y al crecimiento mundial. Y bueno, y ahora nuevamente con toda esta turbulencia global y regional, bueno, el Uruguay parece estar navegando de manera razonable. O sea que nuevamente, al estar a prueba esta plataforma de estabilidad que hemos ido construyendo, parece que estamos navegando con bastante más tranquilidad de la que seguramente tendríamos si no hubiéramos construido, pagando los costos correspondientes, porque cuando uno compra seguros, paga una prima, ¿verdad? Cuando uno elige no endeudarse en dólares todo al 100%, cuando uno elige endeudarse más a largo plazo, cuando uno elige ir a un ritmo posible y no necesariamente a un ritmo deseable con todo lo que es el impulso productivo, el impulso social, bueno, uno paga costos. Bueno, pero esos costos, el pago de esos costos, de esas primas de seguro, dan sus frutos en momentos de siniestro, ¿verdad? Y esta es una circunstancia en donde esa plataforma está dando sus frutos. Por supuesto, con desafíos. Estas cosas nunca son perfectas. No tenemos una tesitura autocomplaciente en cuanto a que todo estuvo bien hecho, todo está bien hecho, estamos totalmente vacunados y asegurados contra todo lo que puede pasar. Ni de cerca, ¿verdad? Ni de cerca tenemos esa tesitura. Pero que estamos en un contexto de serenidad, que miramos la turbulencia y la incertidumbre del mundo desde una plataforma de alerta serena, ¿sí? Eso es así. No estamos en el medio de una turbulencia donde seguramente estaríamos si no hubiéramos construido, reitero, esta plataforma. La economía uruguaya entonces está evolucionando, dado el contexto, de manera bastante saludable. La economía está creciendo, ¿verdad?, a tasas más decentes. Obviamente es imposible sostener tasas de crecimiento de más del 5%, como tuvimos durante una década, en este contexto global. Pero crecer en entornos de 2,5, 3 y pico por ciento, como más o menos venimos haciéndolo y como tanto gobierno como analistas pronostican para los años venideros, no deja de ser una tasa muy decente, reitero, en contextos globales y regionales como los que acabamos de describir. Hay una recuperación de la demanda doméstica, que en última instancia, la recuperación de la demanda doméstica también es una señal de cómo los uruguayos están viviendo estas circunstancias. Porque si realmente lo vivieran con enorme preocupación, la demanda doméstica no estaría creciendo, ¿verdad? La gente volvería a cuarteles de invierno en materia de consumo, en materia de demanda. Reitero, no estoy diciendo que estemos en una situación en un jardín de rosas, ni mucho menos, pero hay serenidad, hay tranquilidad, la gente y las decisiones de la gente en materia de consumo trasuntan que la gente no está viendo con dramatismo la situación. En materia de exportaciones de bienes y servicios, también las cifras son positivas. Las exportaciones uruguayas en el último tiempo, a pesar del escenario global que acabamos de describir, están creciendo en órdenes del 8 o 10%, ¿verdad?, en términos reales, y tanto de bienes como de servicios, y eso también se consolida en una variable que es de alguna manera la que muestra la síntesis de las relaciones del Uruguay con el exterior en materia económica y financiera, que es un superávit consistente en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Suena técnico, pero no es otra cosa que decir, bueno, en los vínculos con el exterior, hoy tenemos un superávit que ya hace un buen tiempo está en órdenes de 1,5, 2 y pico por ciento del producto. Esas variables gruesas lo que dicen es que a nivel macroeconómico no hay mayores desbalances en lo que son las variables comerciales y financieras en el vínculo con el exterior.
Lo cual no quiere decir, como en todo promedio, en donde se ahogan los petizos, ¿verdad?, que no haya sectores que tengan más dificultades que otros y otros que tengan más beneficios que otros. Esto siempre es una cuestión promedio. Pero el problema es que cuando la cosa es sectorial, hay que atacarla con medidas más asociadas a lo sectorial, y cuando la cosa es más global y macroeconómica, hay que atacarlo con medidas macroeconómicas. Bueno, a nivel macroeconómico, y sobre todo después de este aumento de alrededor de un 10% en el tipo de cambio, no parece haber un desalineamiento significativo de las variables financieras y comerciales con el resto del mundo, lo que se refleja, reitero, en un incremento muy significativo de las exportaciones y en un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos también consistente. En su momento, si esta charla hubiera sido hace 2 meses, la conversación era qué pasa con el dólar, que no logramos que suba, que anda por 28, que si el Banco Central no lo levanta con una grúa de reserva, de intervenciones enormes. Y decíamos ahí que ese panorama era así, y que entonces el problema no era tanto de competitividad en el sentido de las relaciones con el exterior, porque estas cifras ya estaban de exportaciones y de cuenta corriente, sino de rentabilidad, o sea, ingresos de un sector exportador más bajo en dólares y costos domésticos que eran más rígidos. Bueno, ahora el incremento del 10% en grosso modo del tipo de cambio se debe, ahora lo vamos a ver en un minuto, se debe tanto a la evolución global del dólar, o sea, el dólar se ha fortalecido en este tiempo a nivel global, como al efecto, al impacto de las circunstancias en Argentina. Bueno, eso ayuda a corregir las cuestiones un poco de rentabilidad en varios sectores. Por lo tanto, eso es lo que llevó también en su momento a decir que el Banco Central no estaba incómodo con esta suba del tipo de cambio, y eso es lo que se refleja en el hecho de que el Banco Central no ha tomado ninguna decisión de intervención en todo este periodo. Entonces, ese es un poco el equilibrio que siempre tenemos que tener en cuanto hay cambios en el tipo de cambio, porque no es solamente la dirección en que cambia, sino también la velocidad. Está claro que el tipo de cambio subió de manera bastante rápida, pero en la medida en que se mantenga dentro de rangos que son los que equilibran los distintos objetivos de la política económica, la inflación, la competitividad, las cuentas públicas, la estabilidad financiera, bueno, uno tiene, reitero, esa plataforma que nos permite evaluar esto y vivir esto desde la serenidad y no desde el dramatismo. Hay puntos de desafíos, ¿verdad? Ese panorama que estamos dando de una economía uruguaya que va navegando razonablemente en la turbulencia, no implica que no haya factores que mirar con más atención. Es una evolución que tiene desafíos bien definidos, ¿verdad? El primero es en el terreno fiscal. En la pintura gruesa creo que podemos decir que el marco fiscal está esencialmente ordenado, pero sin duda requiere una adecuación. Eso ha sido planteado desde ya hace un buen tiempo por el gobierno, ¿verdad? La necesidad de adecuar un poco el resultado fiscal en los próximos 2 años, ¿verdad? Pero nuevamente, no es un planteo desde el dramatismo, no es un planteo desde la desesperación, es un planteo oportuno desde la serenidad. Tenemos que hacer una adecuación en el terreno fiscal, la formulación de la rendición de cuentas seguramente está planteada en esa dirección. Hay una conciencia, creo yo, bastante generalizada de que esa debe ser la línea de trabajo, porque lo que no queremos es entrar en una espiral como lamentablemente ya están mostrando muchos países en la región, porque no es solo Brasil, no es solo Argentina, ¿verdad? Hay otros países en la región que tenían marcos fiscales más o menos ordenados hasta hace algún tiempo y que rápidamente han entrado en un resultado fiscal bastante menos alentador. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar eso en esa misma lógica de mitigación de riesgos. Estamos a tiempo de hacer una adecuación en el terreno de los resultados fiscales, aprovechando en buena medida el crecimiento de la economía, manteniendo, por supuesto, los objetivos explicitados por el gobierno en cuanto a las prioridades en la inversión y en el gasto público, ¿verdad?
pero adecuando un poco el resultado para consolidar esa trayectoria sustentable de las cuentas públicas. Eso ha sido explicitado, reitero, por el gobierno, tanto de manera más conceptual como en la formulación que se está trabajando de la rendición de cuentas. Cualquier pregunta sobre eso, tenemos al ministro acá en la mesa, así que, pero bueno, creo que eso es algo que se está manejando bastante en la arena pública. ¿Ahí hay un desafío? Sí, por supuesto que es un desafío. A veces uno escucha planteamientos de decir, esto hay que bajarlo tanto, como si el resultado fiscal no fuera el resultado de un proceso político y social. Uno no baja X% del gasto público en el momento que quiere hacerlo, ¿verdad? En primer lugar, porque hay muchos componentes que por razones constitucionales o legales tienen una rigidez muy importante. Y en segundo lugar, porque, reitero, no hay nada más político y no hay nada más resultado de un proceso político que las decisiones en materia fiscal. Por lo tanto, estas cosas siempre tienen gradualidad. Lo importante no es mostrar un cambio drástico de guarismos en el corto plazo, porque eso no es factible, ni tampoco sería deseable. Lo importante es mostrar una trayectoria en la dirección correcta. Lo importante es ir, aunque demore un poco más llegar al objetivo, es ir en la dirección correcta de la adecuación y la consolidación en el terreno fiscal. Un segundo desafío refiere a que el crecimiento en estas circunstancias no está arrastrando a mejoras en los niveles de empleo. En los años previos ha habido una pérdida significativa de puestos de trabajo después de más de una década de un crecimiento enorme de los puestos de trabajo. Pero está bien, cuando los puestos de trabajo crecen en decenas o cientos de miles, está bien, es lo que tenemos que hacer. Y cuando los puestos de trabajo caen, por más que sea una parte de lo que antes había crecido, hay que mirarlo con mucha más preocupación. Está bien que eso sea así, esa es un poco la circunstancia actual. Para esto, dos comentarios. El primero, las variables de empleo y desempleo siempre llegan tarde, siempre vienen rezagadas con respecto a la evolución del producto. Cuando el nivel de actividad se cae, los empresarios no echan gente al otro día. Hay un proceso, eso llega con rezago. Cuando el nivel de actividad comienza a recuperarse, tampoco contratan gente al otro día, sino que también eso requiere una consolidación y un proceso. Por lo tanto, un primer elemento que tiene algo de optimista es que ya vamos a empezar a ver algún resultado positivo en materia de empleo si la economía sigue creciendo. Pero también tenemos que decir que el segundo factor, también estamos viviendo el impacto de la dinámica tecnológica. Ya tenemos muchos sectores en donde el proceso de crecimiento se da en base a la incorporación de tecnología que implica automatización, que implica robótica, ¿verdad? Y que implica la incorporación de distintas tecnologías que no siempre van de la mano con el crecimiento del empleo. Ese es un desafío mucho más estructural, porque ese proceso tecnológico va a continuar y se va a hacer cada vez más importante. Eso tiene su lado positivo, por supuesto, incrementos de productividad que van a permitir mejoras de bienestar a la larga para toda la sociedad en la medida que las políticas sigan permitiendo el derrame social, ¿verdad?, del crecimiento. Pero en las transiciones en el corto plazo generan dificultades, generan fricciones. No todo el mundo está con las capacidades para hacer esa adaptación tan drástica en cuestiones tecnológicas y demás. Ahí hay desafíos fuertes, importantes de las políticas públicas que tienen que poner esto en el centro de los desafíos y rediseñarse en lógica de la incorporación de las oportunidades que trae la dinámica tecnológica y también en lógica de la mitigación y la compensación de los desafíos y las fricciones que pueda tener. Ese es el segundo, entonces, factor de desafío asociado al empleo y a la tecnología. Y el tercer factor que identificamos como desafío es la necesidad de reactivar el proceso inversor, sobre todo a partir de los cambios en el régimen de promoción de inversiones de 2006, en la reglamentación. Nosotros pasamos de un mundo de medio siglo en donde las tasas de inversión en Uruguay eran
paupérrimas, eran de órdenes de 13, 14%, ¿sí? Competíamos los últimos lugares de América Latina en términos de ratio de inversión. Creo que le ganábamos a Haití, básicamente, y poco más. Pasamos a un orden de inversiones con respecto al producto de 20, 22, 23%. Hoy eso se redujo, estamos entre 18 y 19%. Está bien que pongamos el foco en que ahora estamos en 18, 19 y no en 20 o 22. Pero tampoco es desde el dramatismo. También esto hay que verlo desde la serenidad, porque igual estamos también más altos que el punto de partida. Ahora, sabemos que la inversión es el eslabón que arrastra a todos los demás. Sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay ingresos, no hay capacidad de hacer políticas públicas a favor de la redistribución, ¿verdad? Por lo tanto, reactivar el proceso inversor es otro desafío relevante. El gobierno ha tomado medidas en cuanto a algunas modificaciones en el régimen de promoción de inversiones que procuran nuevamente reactivar la inversión, así como ser consistentes también con un premio mayor al empleo. Y además hay expectativas en materia de inversión, tanto de inversión pública como en los procesos público-privados, ¿verdad?, que permiten un moderado optimismo también en materia de inversiones en el futuro. Pero evidentemente ese es un desafío que hay que estar permanentemente atento. Y sabemos también que lo que pasa en el mundo condiciona en buena medida este resultado, porque las inversiones en Uruguay no vienen para producir y venderle a los 3 millones de uruguayos, ¿verdad? Las inversiones en Uruguay son para venderle a la región y para venderle al mundo. Y ahí es donde estuvo otra fortaleza que ahora vamos a enfatizar también, en cuanto a la construcción de esa plataforma de cierta estabilidad, que es que estamos mirando mucho más el mundo que antes, estamos dependiendo bastante menos de la región que antes. Entonces, esta es una constelación de un proceso esencialmente saludable que está teniendo la economía uruguaya a pesar del contexto global y regional, pero que sin duda tiene desafíos bien definidos, principalmente en el terreno fiscal, en el terreno del empleo y en el terreno de la inversión. En momentos en donde recrudecieron las dificultades en la región, siempre se pone un poco sobre la mesa los temas del acople y el desacople de la región, ¿verdad? Nosotros vivimos en este barrio y es imposible que lo que sucede alrededor, sobre todo países que en relación a la dimensión de Uruguay son enormes, es imposible que lo que sucede en la región no nos afecte, por supuesto que nos afecta. El asunto es cuánto nos afecta y cuán preparados estamos para navegar en los problemas regionales. Acá la idea es parte de la plataforma de estabilidad que construimos en la última década tiene que ver con la diversificación de los intereses de Uruguay en el mundo. Uruguay es un país pequeño, nació mirando al mundo, creció históricamente mirando al mundo, tenemos que seguir mirando al mundo e insertarnos en el mundo de la manera más conveniente posible. A veces decimos que el mundo gira, Uruguay es tan pequeño en el mundo que el mundo gira exactamente igual con o sin el Uruguay adentro. O sea que nadie nos va a venir a golpear la puerta, a preguntarnos qué es lo que necesitamos, de qué manera queremos negociar. O sea, esencialmente es una necesidad nuestra insertarnos en el mundo. Ojalá el mundo fuera el mundo pensado en la ronda Uruguay del GATT o en los inicios de la Organización Mundial de Comercio, en donde las trabas comerciales disminuyeran drásticamente y fuéramos más a un mundo de libre comercio. Pero ese no es el mundo. El mundo es el mundo de los cientos y cientos de acuerdos comerciales, bilaterales entre países, entre bloques, entre regiones, de agrupos, que es toda una maraña. Si uno hace el mapa de los acuerdos comerciales, es una telaraña confusa de todos contra todos. Bueno, ese es el mundo que nos toca insertarnos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las inversiones. Porque además todo interactúa. Si tenemos más posibilidades comerciales, vamos a recibir más inversiones. Por lo tanto, la estrategia de inserción sin duda tiene que adecuarse a esa realidad, a entender que hay formatos de negociación en el mundo al cual Uruguay tiene que sumarse, lo cual no quiere decir que uno después no acuerde o no
en base a sus intereses. Por supuesto que es así. Lo que uno no puede decir a priori es: yo de esto no hablo. Hay que hablar sobre todos los temas que están sobre la mesa a la hora de negociar un acuerdo comercial. Y uno negociará en base a su interés. Todo acuerdo siempre significa obtener cosas y de repente resignar alguna cosa. Lo que está claro es que Uruguay tiene muchísimo por ganar en el proceso de inserción más saludable en base a acuerdos a nivel global. Uruguay paga cientos y cientos de millones de dólares de aranceles a distintos países en el mundo, ¿sí? Que bueno, son millones de dólares que podrían estar utilizándose en otras cosas, en el terreno productivo y en el terreno social en nuestro país. Pero volviendo un poco al tema del acople o desacople regional, parte de la estrategia de mitigación de riesgos y reducción de vulnerabilidades fue la diversificación en el terreno comercial, en el terreno financiero. Comparado con el año 2000 o 2001, por ejemplo, las exportaciones de bienes, en aquel momento la mitad iba para la región. Hoy eso se redujo a la mitad de la mitad, o sea, y en el caso de Argentina, que era la cuarta parte, era como un 25% de las exportaciones de bienes en 2001, hoy estamos en órdenes del 5%, no sé si llegamos al 5%. O sea, el peso del resto del mundo creció de manera significativa. Uruguay antes le exportaba, no sé, a 60, 70 países, hoy exportamos a 150. O sea, es cierto que siempre hay países que concentran, ¿verdad?, las demandas de lo que nosotros exportamos, porque los volúmenes de cosas que nosotros exportamos no son demasiado grandes. No le podemos exportar mucho a 150 países. Pero no es lo mismo tener una base en donde China es un socio importante, en donde Europa se mantiene relativamente importante, o donde podemos abrir más negocios en Estados Unidos, etcétera, que venderle la mitad de las cosas a Argentina y Brasil cuando nos tienen acostumbrados cada tanto a estos momentos de turbulencia o de dificultades comerciales, ¿verdad? Porque aun cuando, por ejemplo, Argentina tuvo momentos de crecimiento y demás, aún en esos momentos siempre tuvimos dificultades por limitaciones de importaciones, por cuestiones cambiarias, etc. Entonces, un primer aspecto que de alguna manera nos despega un poquito de la región es que las exportaciones de bienes se han diversificado significativamente y el peso de la región en esas exportaciones se redujo a la mitad de lo que era. En materia financiera también, allá por el 2001, el 40% de los depósitos era de no residentes, la inmensa mayoría era de argentinos, ¿sí? Cuando pasó lo que pasó en Argentina en 2001 y vino el corralito, la plata chica de los argentinos estaba en Uruguay, porque no es cierto que todo lo que sacan los argentinos viene por Uruguay, ¿no? En Uruguay quizás esté menos del 1% del dinero que los argentinos tienen en el exterior. Pero esa plata chica en Argentina en aquel momento, por las circunstancias del corralito, por las circunstancias cambiarias, bueno, era la caja chica a la cual apelar y valorizar, ¿verdad? Porque uno iba con unos dólares en 2001 en Argentina y realmente obtenía buenos negocios, ¿verdad? Bueno, el problema es que la caja chica de los argentinos era casi del 35% del sistema bancario uruguayo. Después de la crisis, después del reordenamiento del sistema bancario e incluso hasta después del blanqueo de capitales de Argentina y demás, hoy ese panorama es drásticamente diferente. Hoy los depósitos de argentinos están en órdenes de 6 o 7% del total, en un contexto en donde los bancos tienen una liquidez superior al 40 o el 50%. O sea, lo que fue una corrida bancaria en el año 2002, cuando vinieron los argentinos a buscar su dinero, hoy no presentaría ninguna dificultad para que los bancos en Uruguay puedan devolver los dineros a los argentinos sin que eso afecte esencialmente el funcionamiento del sistema bancario. De hecho, con el blanqueo de capitales se fue prácticamente la mitad de la plata de los argentinos de Uruguay. Y la verdad que, entre comillas, ni nos enteramos. O sea, nadie sintió que eso generara ningún tipo de desequilibrio o de turbulencia. Por lo tanto, en el terreno comercial y en el terreno financiero hay una menor exposición al riesgo de la turbulencia regional. Y eso también se refleja en los resultados económicos, ¿verdad?
Cuando uno ve el promedio, por ejemplo, del año 84 al 2007, o sea, un periodo bastante largo, el Uruguay siempre crecía a mitad de camino entre Argentina y Brasil. De la misma manera que podíamos decir que la inflación siempre estaba a mitad de camino en Argentina y Brasil y casi todas las variables estaban a mitad de camino entre Argentina y Brasil. O sea, crecíamos con la región, caíamos con la región, teníamos las variables económicas y financieras de la región. Del 2008 en adelante, o 2007 en adelante, ese panorama también cambió y el Uruguay creció significativamente, más del doble en promedio que Argentina y Brasil en la última década, ¿verdad? Y no es solo con respecto a Argentina y Brasil que se da este proceso. En la gráfica de la derecha ustedes ven también que la región creció a un cierto ritmo, que América Latina creció a un ritmo parecido al de la región, ¿verdad? Y que Uruguay creció sensiblemente por encima a partir del año 2005. O sea, también en los resultados del crecimiento económico hay señales de cierto desacople. Reitero, los desacoples en esto nunca son totales porque por supuesto que lo que pasa en Argentina y en Brasil nos importa y nos afecta. Pero sería mucho más dramática la situación si la exposición de Uruguay al riesgo regional hubiera seguido siendo el que era hace 15 años. Estaríamos muchísimo más nerviosos si eso fuera así. Sin embargo, ahora absorbemos de alguna manera la turbulencia regional con más serenidad, ¿verdad? Porque hemos diversificado nuestros intereses en el mundo y eso ha tenido los resultados que estamos mostrando. Ya más en terrenos bancos centralistas, la estabilidad de precios es algo que ha mejorado en los últimos años. Pasamos de órdenes de inflación de 8, 9, 10 y hasta 11% a un rango de inflación que está aproximadamente en el techo del rango objetivo, alrededor del 7%, más allá de los resultados, que es muy importante entender que la bajada de ese escalón en inflación tiene que consolidarse y se está consolidando. Lo que nos hace ser optimistas también en este sentido es la adecuación de las expectativas de inflación. Hemos dicho muchas veces que la inflación no es una variable que se defina entre las cuatro paredes del Banco Central, sino que es el proceso que sintetiza miles y miles y miles de decisiones descentralizadas de formación de precios. Por lo tanto, lo que esos miles de formadores de precios piensan que va a pasar, es muy importante para lo que después pasa. Porque si todos pensamos que la inflación va a ser del 10%, ¿sí? Todos ajustamos nuestros precios con esa expectativa, porque si los demás van a subir al 10, yo también tengo que subir al 10. Bueno, esa expectativa bajó de órdenes de 9-10% a órdenes del 7%. O sea, la bajada de inflación arrastró, afortunadamente, las expectativas y eso es lo que nos permite también ser optimistas con respecto a que el rango sobre el cual se está moviendo la inflación hoy está sensiblemente más abajo que hace 2, 3 o 4 años. Eso también se retroalimenta con factores que han reducido su inercia, ¿verdad? Y todo el tema de la negociación salarial hoy se hace con una expectativa de inflación menor, eso ayuda a la estabilidad, ¿verdad? Y también se ha consolidado como positivo el proceso de negociar a nivel de la negociación colectiva en base a ajustes nominales, ¿verdad? Tratando de quitar lo más posible los factores de inercia inflacionaria en la propia negociación. Desde el Banco Central contribuimos a este proceso desde la política monetaria, una política monetaria que ha sido flexible en un país en el que no hay una moneda sino dos y que es muy fácil pasar de una moneda a la otra por montos significativos, ¿sí? Uno tiene que ser flexible, porque la turbulencia que hablábamos en el mundo, las señales contradictorias del mundo, en todo este periodo el dólar se desplomó, saltó, volvió a desplomarse, ¿sí? Y por lo tanto los agentes toman decisiones que, reitero, en Uruguay no tienen esencialmente fricciones para ir para el dólar, salirse del dólar, volver al dólar, volver a la moneda nacional. Por lo tanto, en términos de política monetaria, eso implica un enorme cambio, una enorme volatilidad en la demanda por dinero doméstico, en la demanda de dinero, en cuántos pesos la gente
está reclamando. Por lo tanto, uno puede tener un horizonte de 3 meses, que cada vez que tomamos decisiones de política monetaria, y en el medio de esos 3 meses pasa de todo. Por lo tanto, el monitoreo de la política monetaria se hace de manera sistemática, cotidiana, y hemos ido flexibilizando la política monetaria a la luz de cómo se iba moviendo la demanda de dinero. Cuando se esperaba que el dólar se desplomara, todas las AFAP, los bancos o los inversores del exterior nos inundaban de dólares, ¿verdad? Porque como se iban a desvalorizar, entonces la demanda por dinero aumentaba. Por lo tanto, la expectativa que nosotros teníamos que flexibilizarla a ofrecer más pesos porque nos estaban demandando más pesos. Un buen día, el dólar parece que se iba a ir a las nubes, ¿sí? Y que se iba a ir a 36, 38 pesos. Entonces todo el mundo hizo rápidamente lo contrario. Nos vino a buscar todos los dólares. Pasó sus portafolios a dólares, las AFAP, los bancos, las empresas de seguros, los agentes en general. Y por lo tanto nos demandaron menos pesos. Entonces ahí el Banco Central lo que hace es reducir su oferta de pesos y otorgar en todo caso, si es necesario, esos dólares. O sea, el banco actúa de manera contracíclica. El banco ayuda a suavizar los movimientos. Porque si cuando te inundan de dólares el banco no los absorbe, eso es un desplome. Si cuando se te quieren llevar todos los dólares el banco no los provee, eso es una catástrofe en la otra dirección. Esas volatilidades no le sirven a nadie, ¿sí? Entonces, el banco actuó de manera contracíclica y la política monetaria es un poco contracara de eso. Como verán ahí, el rango objetivo, que es esa manchita amarilla, mostaza que tiene en el gráfico, a veces se cumplió por debajo, a veces se cumplió por arriba, porque tuvimos que ir flexibilizando dados los cambios en las expectativas del dólar que condicionaban la demanda de dinero. O sea, la política monetaria fue flexible, pero manteniendo el objetivo de la estabilidad, y también siguió siendo razonablemente contractiva, porque las tasas de interés que el Banco Central paga siguen siendo razonables, mucho más bajas que antes. El Banco Central llegó a pagar tasas de 14, 15, 16% no hace mucho tiempo. Hoy estamos en órdenes de 8, 9%, ¿verdad? En un contexto inflacionario del 7%, ¿sí? O sea, son tasas reales, entre comillas. Esto no es técnicamente puro lo que estoy diciendo, pero creo que se puede entender. La tasa que paga el Banco Central por encima de la inflación indica de alguna manera cuán contractivo es el Banco Central. Somos un poco menos contractivos que antes, porque antes la inflación estaba en el 11% y hoy está en el 7%. Está bien que seamos un poco menos contractivos, pero seguimos siendo razonablemente contractivos en cualquier comparativo internacional con las tasas de interés que hoy el Banco Central está operando. Digo operando porque no la fija, ¿verdad? Nosotros tenemos objetivos en materia de cantidad de dinero, de agregados monetarios. La tasa surge como resultado, pero ese resultado está en órdenes razonables del grado de contracción que tiene la política monetaria. O sea, la inflación está mejor que antes, pero está en el techo del rango. Nos tiene que seguir preocupando y por eso es que seguimos siendo razonablemente contractivos. La otra responsabilidad bancocentralista tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero, la regulación y la supervisión del conjunto del sistema financiero y también, en general, los indicadores del sistema financiero también nos dan tranquilidad, ¿verdad? El sistema bancario está solvente, el mercado de seguros también y además está pujante, los mercados de capitales poquito a poquito van teniendo un rol cada vez mayor en mecanismos de financiación, ¿verdad? La calidad del crédito es razonable, ha habido un poco de aumento de la morosidad después de un par de años complicados en algunos sectores, pero es una morosidad que está en niveles absolutamente manejables por el sistema bancario. La solvencia, reitero, de los bancos, de las empresas de seguros, de los agentes en general, no nos genera mayor preocupación y los niveles de liquidez siguen siendo muy altos, ¿verdad? Órdenes del 50 o 60%. Ahí en el gráfico tienen una caída al final de la liquidez que igual da por encima del 40%, pero en realidad eso es un tema más bien metodológico y estadístico que se va a absorber en los próximos datos. O sea, tenemos un sistema bancario sólido, líquido y, como decimos siempre, no gaseoso como teníamos antes. El sistema de pagos, que es otra de las responsabilidades en las que participa el Banco Central,
a la luz de la modernización, la tecnificación, a la luz de la estrategia de inclusión financiera, está siendo cada vez más moderno, está yendo de manera mucho más sistemática hacia los medios electrónicos, que es el mundo al que tenemos que ir. En casi todas las áreas, lo virtual tiene ventajas por sobre lo físico. No en todas, pero en casi todas. En la seguridad, en la transparencia de información, en la eficiencia, en los costos. El uso de medios electrónicos está aumentando significativamente. Ahí ven cómo ha aumentado el uso de las tarjetas de débito, cómo se han reducido el uso de los cheques físicos, que es contraparte de eso, que es muy saludable, y han aumentado otros medios electrónicos como las transferencias bancarias. Paradójicamente, antes era mucho más caro hacer una transferencia bancaria que emitir un cheque, cuando en realidad para los propios bancos es muchísimo más costoso procesar un cheque físico que una transferencia electrónica. Esa irracionalidad, por suerte, en los últimos tiempos se ha corregido. Han aparecido nuevos actores, que todavía con montos incipientes, pero con un buen crecimiento asociados a la emisión de dinero electrónico. El grafiquito que está ahí abajo a la derecha es un poco el que sintetiza este panorama, y es que del total de pagos en la economía uruguaya, los pagos electrónicos, que eran el 8 o 9% antes de la Ley de Inclusión Financiera, están creciendo rápidamente y hoy ya están en órdenes del 37%. Todavía hay paño para seguir avanzando en esto. En el extremo está Suecia, que tiene solo el 3% de los pagos de su economía en efectivo, cosa que les preocupa como Banco Central. Pero 37% es muchísimo más que 8, que 9, estamos en el sendero correcto, pero todavía hay terreno para que el mundo electrónico siga penetrando el sistema de pagos, porque eso es positivo, va en la dirección correcta, en la modernización reitero, en la reducción de costos, en la eficiencia, en la transparencia, en la seguridad del proceso. Cuando hablábamos del dólar, decíamos, bueno, sube, baja en el mundo, y bueno, también eso un poco es lo que se acompaña en Uruguay. Hemos aprendido que administrar el tipo de cambio a la larga en Uruguay es imposible, sobre todo cuando hay shocks externos de la dimensión que hemos vivido en los últimos tiempos. Cuando se quiso hacer eso y hubo shocks externos, eso siempre terminó en crisis, ¿no? Por lo tanto, la flexibilidad cambiaria es un prerequisito para todo este proceso, y como verán, ya no desde el 2016, como les mostré en el gráfico al principio, sino desde el 2008, desde la crisis financiera, el tipo de cambio en Uruguay acompañó esencialmente el valor del dólar a nivel global. Y ese gráfico creo que es bastante elocuente. Cuando nos despegamos un poquito, eso tiene que ver, sí, con los vaivenes regionales o con algún factor idiosincrásico de nuestra economía y nuestras finanzas. Pero aun cuando nos despeguemos un poquito, eso no es por mucho tiempo ni en una magnitud significativa. Evidentemente, en las últimas semanas, ¿sí? Nos fuimos un poquito por encima de esta evolución por el lógico impacto del proceso cambiario, sobre todo en Argentina. Pero, como decíamos al principio, el salto que se dio de manera un poco rápida, de 28 a 31, por decir algo, de un 10%, de más de un 10% en el tipo de cambio en Uruguay, en la medida en que ese proceso, de alguna manera, no implica ningún tipo de descontrol, porque cuando el dólar está presionado a la baja, obviamente hay reclamos de sostener el dólar, de aumentar el dólar, pero la preocupación de la sociedad, dada la historia, es cuando el dólar sube rápidamente. Es mucho más la gente que se preocupa cuando hay una sospecha de espiral, porque ahí es donde hemos vivido en nuestra historia que ahí están realmente problemas relevantes. Pero no, ese no es el caso. El panorama en este sentido es razonable. El aumento del tipo de cambio ha sido razonable, ha dado oxígeno a muchos sectores en la economía uruguaya y está en una zona que uno puede decir de razonable confort, dado que el dólar también subió en el mundo, ¿sí? Y dado que es consistente, está en niveles consistentes con el famoso balance de objetivos del que siempre hablamos de la política económica. La inflación obviamente se vio un poco afectada, pero es un grado de impacto manejable y razonable, ¿verdad? Como hemos dicho más de una vez, nosotros no somos fundamentalistas.
no teníamos esa vocación de intervenir rápidamente para que el dólar no subiera, para que no se trasladara eso rápidamente a precios. El grado de dolarización en la formación de precios también se ha ido reduciendo en la economía uruguaya. Nosotros, de hecho, no nos sentimos tan incómodos con una inflación que subió un poco, principalmente explicado por factores siempre climáticos que nos afectan todos los años, sino también por el factor cambiario. El dólar está en una zona razonable para el equilibrio de objetivos: la competitividad, la inflación, la estabilidad financiera y las cuentas públicas, con el alerta que todos los días tenemos en este terreno. No porque acá pase nada raro, sino porque en el mundo pasan cosas raras todos los días. Decíamos que la intervención del Banco Central ha tenido un efecto compensador de todos estos movimientos. Cuando nos inundaron de dólares, tuvimos que intervenir para absorber esa inundación, porque si no lo hubiéramos hecho, eso hubiera generado un panorama desestabilizador en las finanzas y en la producción. Y cuando nos pidieron los dólares para volver hacia el dólar, cuando había una expectativa de un dólar a la suba allá 2013, 2014, 2015, el Banco Central también saludablemente proveyó con reservas ese proceso, también para suavizar el movimiento de las variables. Por lo tanto, el banco ha sido el factor, digamos, el agente que ha actuado de manera contracíclica con los movimientos de capitales y con los cambios de portafolio a nivel de los agentes institucionales. Ahí en el gráfico ven que la intervención del Banco Central, que es la línea azul, ¿sí?, básicamente acompaña, compensa lo que eran entradas y salidas de capital y los cambios de portafolio de los agentes institucionales, principalmente de la SAFAP. Por lo tanto, la intervención del banco ha sido para estabilizar, para reducir volatilidad y para evitar desalineamientos del tipo de cambio. Lo que sí está claro y se refleja en la cuestión fiscal es que este proceso de estabilización, que es como pagar un seguro, no es gratis, no hay seguros gratis. Tienen un costo, pero tienen un costo mientras no se da el siniestro, digamos, ¿no? En primer lugar, la intervención genera costos, se paga con endeudamiento del Banco Central, con colocación de títulos de letras de regulación monetaria principalmente, pero tiene como contrapartida una acumulación de reservas, acumulación o desacumulación según el momento. Si ustedes ven ahí ese gráfico, ven que desde el 2008 las reservas, ahí llamamos sin contrapartida del Banco Central, o sea, las que no responden ni a los encajes bancarios ni al gobierno, o sea, las que tienen como solo contrapartidas bancos centralistas, se mueven prácticamente idénticas a el stock de deuda del Banco Central, a los títulos que el Banco Central emite. Dicho de otra manera, las intervenciones en el mercado cambiario del Banco Central se pagan y cobran con títulos del Banco Central. Eso es para suavizar el impacto en la cuestión inflacionaria. Eso implica costos porque la rentabilidad que uno puede obtener en el mundo de hoy de las reservas internacionales es menos que lo que uno tiene que pagar por la colocación de las letras, ¿verdad? Pero también es cierto que cuando hay una normalización de las condiciones financieras y el dólar sube a nivel global, desde el punto de vista patrimonial, el Banco Central tiene sus activos en dólares y sus pasivos básicamente en pesos y por lo tanto hay una ganancia importante en el terreno patrimonial en el momento en que las condiciones financieras se normalizan. Por lo tanto, cuando las condiciones no son normales, ¿sí?, y teníamos un dólar desplomado, etcétera, intervinimos para suavizar la situación, para evitar inestabilidad, para mitigar la volatilidad, y para eso tuvimos que pagar un costo. Pero ese costo bien vale la pena pagarlo, sobre todo en este mundo volátil, ¿verdad? Y que después, incluso en los momentos de normalización de las condiciones financieras, incluso hay enormes ganancias desde el punto de vista patrimonial, que no se reflejan en los números del déficit fiscal, ¿verdad? Porque ahí hay temas contables, que muchos de ustedes seguramente... El gobierno no tiene contabilidad patrimonial, por lo tanto, registra en el déficit cuando paga intereses, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de registro cuando hay ganancias patrimoniales enormes. En otros países lo hacen, es un poquitito
Si nosotros tuviéramos las lógicas de algunos otros países, estaríamos mostrando ganancias fiscales por las ganancias patrimoniales del Banco Central que compensarían en buena medida las cifras del déficit. Pero no, eso nosotros no lo hacemos. Entonces, vuelvo al tema. Intervenir para suavizar, para estabilizar, para tener un rol contracíclico, tiene costos que se reflejan en lo fiscal, pero también tienen el beneficio de evitar las inestabilidades que afectarían de manera muy negativa a la producción y a la sociedad. En síntesis también es cómo se nos ve, cómo se ve la economía uruguaya, cómo se ve la perspectiva de la economía uruguaya. En los últimos años, en los últimos 3 años, si uno ve las calificaciones de riesgo que hacen las calificadoras en el mundo, casi todos los países que han modificado su calificación ha sido a la baja. E incluso en Europa han sido movimientos importantes. Quizá ustedes no lo tengan del todo presente, pero hoy Uruguay tiene una calificación de riesgo que no es muy distinta de la de España, de la de Portugal, ¿sí? O de la de India o de la de Indonesia. O sea, ha habido bajas de calificación en muchos países desarrollados y en algunos no desarrollados. El caso de Uruguay ha ido a la inversa. Uruguay ha consolidado su grado de inversión e incluso en general está hoy un escalón arriba de lo que se estaba hace algunos años. Desde el punto de vista de las calificadoras, por supuesto que también las calificadoras ven los mismos desafíos que nosotros vemos. Esto no es autocomplacencia ni es esto va a estar así para el resto de la vida. Esto va a seguir así, se va a seguir consolidando en la medida también en que podamos resolver razonablemente, sin dramatismo, con serenidad, los desafíos de los que hablábamos, sobre todo los del terreno fiscal. Pero es un buen punto de partida. Las calificadoras nos ven consistentemente estabilizados en un buen escalón del grado de inversión. Y eso también se refleja en cómo los mercados financieros responden a cada vez que Uruguay va al mercado financiero. El riesgo país está en niveles muy razonables al nivel de los investment grade de América Latina, ¿verdad? Y bueno, obviamente el riesgo país de todos los países emergentes tiene sus vaivenes, su ruido, porque pasan cosas en los mercados financieros, porque el apetito por el riesgo va cambiando, porque la bolsa de Shanghái un día tiene problemas, etcétera. Pero aún en esos movimientos, Uruguay siempre queda bien posicionado y cada vez que hemos salido a los mercados financieros voluntarios, los resultados han sido muy buenos, ¿verdad? La última colocación que hizo el gobierno es sin duda muy significativa. Colocar al 2050 a tasas bajas, bueno, es una señal fuerte, ¿verdad? Un monto muy significativo, es una señal fuerte de cómo se percibe al Uruguay con confianza en el largo plazo, con credibilidad del proceso económico y financiero. Bien, estas eran un poco las ideas que les quería transmitir en esta presentación y por supuesto quedo a la orden para preguntas, comentarios, opiniones sobre estos temas. Muchas gracias.